Pastorcito, qué bueno que estás con nosotros en esta noche y veo desde Cartagena, así que qué bueno. Bien. Gracias, mi pastor. Bueno, vamos a orar. Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, queremos reconocer en este día una vez más tu grandeza, tu señorío, tu poder, tu majestad y entregarte, Señor, este espacio que es el de estar informados, de motivarnos como pastores, como liderazgo cristiano, de inspirarnos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Pastor Camilo, Señor, coordinador de este espacio, y gracias por la vida de Pastor Edwin, que en su experiencia, en su trabajo, en sus aciertos y desaciertos nos va a inspirar en esta noche. Y gracias, Señor, por la vida del pueblo de Dios en Colombia, tu pueblo, tus hijos, Señor. Ayúdanos para ponernos de acuerdo en los puntos más importantes, que eres tú, tu palabra, tu verdad, tu infinita misericordia, la salvación y la vida eterna, y a poder aprender a amarnos los unos a los otros. En el nombre de Cristo Jesús, colocamos este tiempo en tu presencia. Amén, amén y amén. Bueno, Amén. tal como decía el pastor Camilo, hoy tenemos un invitado muy especial y es justamente la ciudad de Cartagena, pero vamos a traer perlas de Medellín, de Riohacha, del eje cafetero, de Cali, de Boyacá, de los Santanderes. Hemos traído varias personas de Bogotá, pero a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional hay líderes muy especiales. Y como decía el pastor Camilo, para nosotros, tanto para él como para mí, es una honra tener en esta noche con nosotros al pastor Edwin Otero. Así es, así que queremos darle la bienvenida. Voy a presentarle, Pastor Edwin Otero es pastor de la Iglesia Cristiana Águilas de Victoria, es pedagoga, facilitador Haggai y vicepresidente del Consejo de Paz Distrital, consejero de Política Social del Departamento de Bolívar, consejero de Planeación Territorial, miembro del Comité Nacional de Libertad Religiosa y director de la Ruta Pedagógica de Libertad Religiosa. Así que, bienvenido, Pastor Edwin. Bueno tenerte esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias, Pastor Camilo, por esta gran oportunidad, por esta ventana que abre Sedecol para que los líderes cristianos que vienen haciendo tarea importante en la iglesia y fuera de la misma, puedan conversar y puedan mostrar e inspirar a otros líderes. De verdad que para mí es muy importante, Pastora Lida, que esta ventana se haya abierto. Sedecol enseña y no me la pierdo, no me la pierdo de verdad. Hoy estoy aquí, pero en otros tiempos que de las semanas anteriores me lo he estado viendo y me ha parecido muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para aprender y conversar juntos. Qué bueno, Pastor Edwin. Bueno, para nosotros es una bendición que esté con nosotros. Siempre procuramos ser lo más frescos posibles. Y estamos hablando de liderazgo transformacional. Justamente hace 8 días el pastor Camilo nos hablaba de qué es liderazgo transformacional. Y yo creo que ese liderazgo, el liderazgo de Cristo, es el que transforma vidas, que transforma corazones. Él nos ve en un futuro y nosotros queremos vernos en el presente. Pero Él toma hombres y toma mujeres que inspira, no porque nosotros seamos mejores. Yo creo que es un compromiso de todos nosotros dejar un legado, dejar discípulos y enseñar a otros. Y seguramente ellos van a llegar a los lugares donde nosotros no vamos a alcanzar a llegar. Y el Señor nos dijo una palabra poderosa: cosas mayores que las que yo hice, dijo el Señor Jesucristo, ustedes, nosotros, sus discípulos, dijo que haríamos en su nombre. Entonces yo creo que esta es una buena noche, Pastor Camilo, para continuar esa línea de liderazgo transformacional. Así es, Pastora Lida, y de verdad estoy contento porque yo aquí esta noche quiero realmente en este conversatorio iniciar inclusive un poquito desde atrás, porque Pastora Lida, tú misma, es decir, uno siempre escucha este dicho a nivel de la iglesia, ¿cierto? Veo la gloria, pero no conozco la historia. Y es que el proceso de formación es un proceso que demanda años. A veces hablamos de liderazgo transformacional como
como fácil en el sentido de poderlo describir, pero el liderazgo transformacional pues finalmente es un proceso de formación y de ese carácter de Cristo para el servicio y para un servicio transformacional. Pero me gustaría de pronto que fueras tú también, Pastora Lida, un poquito, porque hoy el Caribe está hablando. Y ustedes, digámoslo así, hay una historia que sería bueno también conocer para el resto del país de lo que fue también ese proceso, porque tú también llegas como mujer a tomar la presidencia de AMEP. Allí, pues obviamente, adelante, yo sé que el pastor Edwin venía y estaba allá, pero me gustaría poner un poquito de contexto de lo que fue para ti ese conocer al pastor Edwin atrás y el proceso de pronto que se viene viviendo. Luego yo voy a conectar también donde yo también le conozco y vamos a invitar a que él comparta lo que está ocurriendo, lo que está haciendo y cómo Dios le ha permitido hacer unos rompimientos y transicionar. Entonces, ¿por qué no nos ayudas tú un poquito? Porque para ti también fue un reto. No estoy hablando por el pastor, estoy hablando de como mujer también en la costa, entrar en un proceso y sin embargo, gracias a Dios, asumiste ese reto y Dios te ha permitido hoy también estar liderando a nivel de Secol. Pero cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, esta historia empieza aproximadamente hace unos 12 años atrás, cuando la Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar, por 40 años, siempre habían habido hombres. Y justamente en ese momento fui escogida. Y hay algo bien curioso, es que estaba el pastor Ospino, Jaime Ospino, quien ya venía por 2 periodos en la asociación. Y bueno, esa vez gané por 4 votos, los mismos 4 votos que me permitieron ganar. Entonces, como un dato curioso. Pero 40 años nunca había habido una mujer, y aquí en el Caribe de pronto y a nivel realmente de nuestro pueblo de pronto hay ese machismo. Pero bueno, en fin, Dios lo permitió, sabemos que Dios eligió. Y estando donde estuve por 9 años como presidente de la Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar. Y hay un recuerdo que tengo en mi mente, en mi corazón, es ver al pastor Edwin Otero. Él tenía en ese momento una persona que estaba siempre con él. Él estaba allí como su pupilo, que era el pastor Dagoberto Torres, una persona muy reconocida, un pastor muy importante en medio de nosotros aquí en la ciudad de Cartagena. Y él siempre estaba al lado de él. Bueno, esto yo siempre aclaro que no es que uno sea mejor que nadie. Lo que pasa es que mi pasión de verdad es la oración. Amo la oración. Y amo más orar por las otras personas porque eso es un don de intercesión. Y en una mañana que estaba orando por Amé, por los pastores, porque se venían unas elecciones próximas en Amé. Y el Señor comenzó a hablarme el pastor Edwin Otero. Entonces, ahí lo que hay es que afinar el oído y afinar el oído que quería. Pero el pastor Otero hablaba pocas oportunidades cuando se le daba la palabra, no era una persona muy visible. Pero ese día yo llegué y le dije, Pastor Edwin, el Señor me habló acerca de usted y me dijo que usted iba a ser coordinador de zona. Aún recuerdo la cara de asombro de él. O sea, son cosas que quedan como una fotografía espiritual. Siempre lo recuerdo cuando él se quedó como asombrado, como diciéndome yo. Y yo le dije, bueno, Pastor Otero, eso fue el Señor el que me lo dijo. No crea que es que porque yo soy linda ni bella. Pasaron los días, era mucho tiempo antes de las elecciones, muchísimo tiempo antes, quizá como un año. Y comencé a observarlo a él, su manera de hablar, todo. Y bueno, justamente en las elecciones, él fue escogido como el coordinador de la zona suroccidental en la junta directiva de AMED y comenzó a ser miembro de la junta. Comencé a ver cómo desarrollaba su liderazgo, pero creo que todos los liderazgos necesitamos pulirlos, somos emocionales o gritones, fallamos. Y yo dije, bueno, en ese momento estaban ofreciendo a Haggai, que es un instituto de liderazgo del cual tú también hablabas la vez pasada.
y que tengo varias personas ahí de la iglesia. Entonces ahí fue cuando yo le dije, Pastor Edwin, ¿por qué no haces Haggai? Y aquí es importante dos cosas. Tener en cuenta nosotros como pastores y como líderes que debemos impulsar sin temor a la persona. Porque es que a veces "Ay, va a llegar más alto que yo, que me va a... No, 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 no. Dios a cada uno nos tiene un lugar, un sitio, pero es importante hacer discípulos, personas que queden con el sello de Cristo, de impulsarlos, de ayudarlos. Bueno, él se fue para Haggai y ahí empieza una historia maravillosa. El Edwin Otero que se fue para Haggai, el Edwin Otero que ha sido procesado, no es el mismo de hoy en día. Cuando yo lo veo hablar, al principio, cuando él hablaba, yo quiero contarle algo que él no sabe. Cuando yo lo oía hablar de política pública, yo decía, pero qué enredo tan terrible. Yo no le entendí nada al pastor Edwin, pero ver cómo ha avanzado, cómo ha crecido, es de gran gozo. Yo creo que para nosotros en la costa Caribe, en la nación, ver líderes que se están levantando con ese liderazgo innato, con ese liderazgo que se puede formar, porque la gente viene como líder, pero nos vamos puliendo en medio del camino. Y después les cuento que también peleamos. Después, más luego les cuento. Bueno, Pastor Edwin, ahora te toca a ti, si quieres encender cámara y cuéntanos ahora con ese preámbulo un poquito, porque obvio, aquí estamos hablando un poquitico del perfil tuyo, de lo que estás haciendo. Hoy estás como consejero de política social del Departamento de Bolívar, como consejero de planeación territorial, director de la ruta pedagógica, vicepresidente del Consejo de Paz. O sea, ¿qué fue lo que se rompió en donde empiezas tú a entender, porque no has dejado el pastorado lo estás haciendo, lo estás ejerciendo, pero también me encanta es que lograste no quedarte solo en un aspecto muy político, sino que estás más bien entendiendo un liderazgo transformacional en lo que llamaríamos un monte de gobierno. Entonces, cuéntanos un poquito esa historia. Ahora el lado tuyo, la versión tuya. Bueno, Camilo, gracias. Bueno, esa anécdota pastora Lira, excelente. De buena memoria, ¿no? Excelente. Bueno, yo quiero resaltar que soy de una isla hermosa que se llama Boca Chica. Yo le digo que es la isla del encanto, ¿no? Y bueno, sí deseo, Camilo, que vayas un día de esto allá, a que Eso está conozcas. pendiente con bollito y todo. Bueno, yo de muy pequeño, hice un libro a los 15 años. Se llama Boca Chica en forma de rima. Ah, Y mira. sigo conociendo géneros literarios. De hecho, me iba mal en castellano, ¿no? Pero hice un libro, hice dos libros, La dura vida de un pescador y Boca Chica en forma de rima. Y siempre tendía a defender a otro, siempre tendía a querer decir algún discurso en favor de la isla, ¿no? Siempre tenía esa incomodidad. Ok. Y bueno, me entregué al alcohol y el alcohol hizo mella en mi vida, pero una mella muy dura. Y había perdido el foco y la visión. El pastor Dagoberto Torres ha sido un papá espiritual desde el mundo, ¿no? O sea, antes no era un papá espiritual, ahora era un papá de bebida y un papá de esto y lo otro, pero en Cristo, cuando Él se convierte en Señor, yo llego al Señor. Y entonces, cuando voy a Panamá como misionero, y en Panamá me convierto en un predicador oficial de la Policía Nacional en un proyecto que se llamó Mano Blanda. Y hicimos un proyecto distinto al de gobierno de Panamá que se llamó Mano Dura. Y entonces yo venía con una experiencia de Panamá y quería seguir siendo misionero, porque es que yo no me veía pastoreando, yo no me veía pastoreando. A mí me gustaba la calle, a mí me gustaba dormir en los buses, me gustaba dormir en los aviones para llegar de una ciudad a otra y ganar las pandillas. Y un día en Panamá sufrí como un pequeño secuestro de un chico que tenía que hacer una negociación con el gobierno y quería que yo fuera el puente, ¿no? Entonces me cogieron, me taparon los ojos, me vendaron y me llevaron donde él. Y ahí comencé a entender que Dios tenía un tema dentro de su tema, un poco distinto al normal que yo tenía que hacer. Vine Ajá. acá, me llamó al pastorado y me sentía muy incómodo viniendo a la iglesia, predicando y aconsejando y ya. ¿Qué pasaba en la semana?
sea, tenía esa inquietud. Y bueno, me encontré con la pastora Lida que descubre ese no sé qué, eso bacano que Dios pone en cada uno de nosotros, que a veces no sabemos qué es y nos aguantamos pensando qué es, ¿no? ¿Qué es? Inclusive muchas veces intentamos imitar la gracia de otros porque no hemos logrado encontrar la nuestra. Y la pastora Lida me invita a ser parte de AMEP. Cuando llego, bueno, llegué un poco no tan orientado en la asociación, pero tenía las ganas, tenía la fuerza. Y llegué ordinario, de verdad que yo defendía la causa de manera ordinaria. Me gusta mucho leer libros de Martin Luther King, cosas de Martin Luther King, pero era ordinario. O sea, yo quería ser tan, como lo hacía él, pero no podía. Y me di cuenta que era un tema de formación. Era un tema de formación. Bueno, la pastora Lida ahí fue ayudándonos, y hasta que apareció el tema de Haggai. Yo recuerdo que una de las pastoras Lida me invitó con Vivian Morales, luego me invitó con Lorena. Lorena tiene una anécdota que donde va, la cuenta que le desbaraté una reunión en Cartagena en el tema de la paz. Yo invité a todo el mundo, dejemos a Lorena sola porque ella está usando el evangelio para vendernos al gobierno. Entonces, siempre tenía esa fuerza y bueno, cuando tú tienes la gracia de Dios pone que la gente te copie, ¿no? Y Lore hoy dice que lo que yo antes atacaba, hoy lo defiendo. Hoy lo defiendo, era porque no entendía, o sea, Claro, fue un proceso de ir identificando y, como dices tú, ir puliendo. y me gané más de un problema, o sea, me gané más de un problema en este liderazgo. Hoy, cualquiera me quiere tomar problema que yo soy más. Pero inclusive, se te está cortando un o poquito, sea, Pastor inclusive con la Edwin. pastora Lida. Señor, Se te estaba cortando un poquito el audio. Si quieres repetir, por favor. que estaba diciendo que era un poco ordinario en las decisiones que tomaba, en mis alegatos. Aún la pastora Lida, y a veces yo no escuchaba, Entonces, tú tienes la fuerza del liderazgo, pero a veces te faltan elementos para desarrollar ese no sé qué que Dios te puso. Y esos elementos significa que tenemos que ser construidos, que tenemos que ser preparados. Entonces, bueno, Dios veía otra cosa en el futuro, como usted decía, pero yo me veía en un presente. Yo me veía en un presente. Y hasta que llegó la oportunidad de Haggai, la pastora Lida me impulsó a ir y bueno, y me encuentro contigo. Como ahora me acuerdo de la clase y no se me olvida la oración que nosotros hicimos. O sea, cuando nos pusieron a orar juntos, cada uno, yo lo busqué a usted y solamente le pedí, Señor, yo no soy tan simpático como él, pero yo quiero ser como él. Simpático. Comenzamos a orar y Haggai marcó mi vida. O sea, Haggai marcó mi vida. Y yo quiero decir que muchos nacen con ese favor que Dios le ha puesto a desarrollar una tarea, pero si no nos preparamos, si no nos formamos, si no somos capaces de enfrentar esas frustraciones que nos impulsan, no vamos a poder llegar a esa meta, porque el caminar a veces nos detenemos. Entonces, y Dios te va poniendo gente en el camino que te forme. Algunos no serán fáciles para ti, porque es que la disciplina no es fácil. La disciplina no es fácil. Vamos de pronto, Pastor Edwin, para ir dándole un poquitico en causar, porque estamos tratando de hablar de que obviamente tú estás como pastor, pero obviamente venías identificando atrás otra línea, que es lo que de pronto vamos a tratar de ayudar inclusive muchos jóvenes que se están conectando, porque queremos utilizar estos espacios también en donde sirva para que muchos conecten. Es decir, yo antes de iniciar el programa te decía, me encantaría que muestres un Ahí poquito. está ese lado. Okay. ¿Me estás escuchando? ¿Me están Sí, escuchando? sí, sí, Ah, sí. ok. Antes del programa decía que
es bueno contar y mostrar a veces algunas cicatrices porque ellas ayudan a que otros no tengan que hacerlas o no tengan que tenerlas. Pero entonces vamos a tratar de hacer un poquitico, un par de conexiones para unir este contexto de liderazgo, pastorado, porque a veces le dicen, "Oye, soy pastor, ya soy líder". Pero aquí estamos hablando de que empiezas a identificar un liderazgo y hemos venido, el programa pasado hablábamos del liderazgo transformacional, en donde eso que estaba desde joven, que era una vocación, pero que no conectabas y que a veces no sabías cómo llevarla con el pastorado, de repente como que se abrió algo a entender que tenías, como dijiste, tenías un llamado a poder ejercer una influencia en otro nivel fuera de las cuatro paredes de la iglesia y que podías, sin tener que dejar el pastorado, empezar a hacer otra influencia, ¿correcto? Entonces, háblanos un poquito qué fue ese empezar a ver esos rompimientos para ayudar a otros también. Bueno, yo era una persona muy insegura. Eh, Comenzaba las cosas y no las terminaba. Y Mm. llegó el momento que dejé de creer en mí. Me daba pena planear, me daba pena soñar. Wow. Llegó un momento que me sentía como un perdedor. Mm. Pero entonces la frustración estaba siempre en mí y no me dejaba avanzar. Y tenía que ver que yo pensaba que yo había nacido así. O sea, que yo había nacido así y que yo no iba a tener otra oportunidad. O sea, eso era, Camilo, eso era algo terrible Mm. que me ponía a llorar. Tenía mis prejuicios, pero prejuicios que terminaban en perjuicios. Mm. Lo que realmente me marcó es la muerte de mi hijo. O sea, Mm. la muerte de mi hijo fue, fue un tema que yo tuve que llorarlo fue en estos días. Mm. Pude llorarlo como los demás lloran. Y yo le dije, cuando mi hijo muere, yo doblo mis rodillas y le pregunté a Dios, ¿ahora qué hago? O sea, se murió el hijo, ¿qué hago ahora? Abandono todo, lo tiro todo. Y recuerdo que Dios me dijo, si te quedas arrinconado llorándolo, Satanás te va a destruir. Wow. Pero si te levantas a hacer lo que te mandé, aunque llores, vas a conquistar. Y yo me Mm. paro de la oración y le digo a mi esposa, bueno, llorémoslo, pero vamos hacia adelante. Y a los 12 días de la muerte de mi hijo, ya yo estaba en la calle decidido, porque yo quería que mi hijo fuera como yo quería que él fuera mi antorcha, la antorcha yo se la iba a entregar a él. Entonces decidí lo que él no pudo hacer, yo hacerlo. Y Ya. entonces la gente a mí me pregunta, ¿tú no te cansas? Y yo, no, es la manera de guardar un luto. La Mm. manera de guardar un luto es generando acciones en favor de los demás, en Dios, en Dios. Entonces, esa fue en estos días estuve en Bogotá, estuve en el Congreso, luego fui a la Dirección Nacional de Asuntos Religiosos y pude ver cómo la gente reconocía mi tarea. Y cuando eso pasó, yo me Mm. frustré porque yo quería que mi hijo viera eso. O Mm. sea, mi familia viera eso. Llega un momento que tú dices, bueno, ¿para qué hago tantas cosas si no puedo disfrutarlo con las personas que yo quería que lo disfrutaran? Mm. Entonces, la muerte de mi hijo fue una marca muy dura. Todavía tengo esa cicatriz terrible. Yo he dicho que de la pérdida de mi hijo perdí el miedo, no le temo a nada, a nada. Bueno, si las cosas me van a salir mal, bueno, solamente me enteré que no las sabía hacer tan bien. Y eso me indica que debo aprenderlas, ¿verdad? Pero si no me avalancho a hacerlas, no sé si las sé hacer o no. Mm. Entonces, de Haggai, lo de la Cumbre Mundial de Liderazgo, que te cuento que eso fue como decimos en Boca Chica, digo muchos dichos bocachiqueros, ¿no? Eso es una locura loca. O sea, cuando yo estuve en la Cumbre Mundial de Liderazgo, cuando escucho a TDJ sobre el águila, que, que suelta su polluelo hacia arriba, cuando escucho hablar acerca del más antes y el más, o sea, yo salí de ahí diciendo, no, yo definitivamente tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer. Pero yo río mucho, pero detrás de esta sonrisa ha habido mucho dolor.
detrás de esta sonrisa ha habido mucho desprecio. Los políticos nunca han entendido por qué un pastor defiende con tanto ahínco el tema de libertad religiosa. O sea, ellos no lo han entendido, no lo van a entender nunca, al menos que se conviertan al Señor. Pero he recibido mucho desprecio en este camino, pero como ya no le tengo miedo a los desprecios, siempre he dicho que la gente que desprecia no sabe cuánto valor tengo, y nadie va a saber cuánto valor tengo porque el que pudo pagar un precio muy alto por mí fue Jesús. El resto no tiene cómo hacerlo. Bueno, yo Entonces, aquí hay algo que yo quiero apuntar porque sé que pastores, líderes nos están viendo y es a veces somos muy complacientes con nuestros pupilos, con las personas que Dios nos ha hablado en un momento dado de impulsar, y hay que hacerles un seguimiento, hay que estar de manera permanente, y yo eso lo hacía con el pastor Edwin. No era que él me rindiera cuenta porque no lo hacía, pero yo lo observaba y cada que veía algo, yo enseguida le decía, pastor, es esa, por decirlo algo, como esa crítica constructiva, ese consejo oportuno, pero dice que la disciplina al tiempo presente no nos es causa de gozo ni de alegría, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella hemos sido ejercitados. Entonces, el verle a él, el seguirle, hizo que en algunas oportunidades tuviera que decirle, bueno, pastor Edwin, mire, esto por aquí. A veces no, en un tiempo no le gustó. Y en un tiempo, quizá por eso tuvimos discusiones, pero cuando uno sabe por qué lo está haciendo, que es honesto, que es puro, que es de verdad, que es como un padre en un momento dado, en ese momento uno no puede enojarse con la persona, porque en esos casos yo creo que hay niveles de madurez, y tuvimos discusiones fuertes. Un día él estaba muy enojado y me dijo, yo no tengo nada que agradecerle a usted. Y yo le dije, es verdad, pastor, esto es así, usted tiene toda la razón, todo se lo debemos al Señor Jesucristo, pero como líder tú tienes que ser consciente que llegas a la persona, está molesta, no tomar literalmente las palabras, porque es que nos volvemos demasiado emocionales y el alma nos mata. Él era una manera de desahogarse de todas las cosas que tenía, y tenemos que evaluar quién es el líder que nos ama, que nos hace ver las cosas que de pronto podemos mejorar para llegar a ese objetivo donde el Señor nos tiene, porque a veces nos volvemos o muy complacientes o criticamos por detrás. Que hay que decir las cosas, sí, que tenemos que saberlas decir, es verdad, tenemos que saberlas decir, pero hay que decirlas, porque el no callar quiere decir que yo le estoy dando un comité de aplausos a la persona cuando debo de decirle realmente, porque son pocos los amigos que nos dicen, o los maestros. El buen maestro nos hace ver las cosas como nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que es un aporte para nosotros. En la iglesia tenemos tesoros, tenemos gente maravillosa, pero a veces la perdemos porque no la corregimos a tiempo. Mm. Eso que estás diciendo, Pastora Lida, y totalmente de yo acuerdo. creo que al interior tenemos mucho que aprender, porque a veces desde el interior, es decir, el costeño, yo hablo a los que no conocen, yo tengo vena costeña, o sea, mi padre nació en Fundación Magdalena. Por eso en el inicio, cuando yo le decía, me como el bollito, es decir, yo crecí con el suerito costeño con el queso, etcétera. Pero a veces desde el interior hay algo que nosotros necesitamos valorar, por ejemplo, que tiene el Caribe, y eso es apertura y a veces hablar las cosas de frente. En el interior tendemos a callarlo más, pero aquí no es del Caribe ni del interior, se trata de una cultura de reino. Y se trata de poder entender unos principios que son los que nos direccionan al carácter. Tocabas varias cosas allí, Pastor Alía, que creo que son valiosos, y lo mismo el Pastor Edwin, porque creo que estamos hablando aquí de los aspectos prácticos del liderazgo, ¿no? Uno, el manejo de las emociones, el cómo realmente, si somos guiados por el Espíritu, necesitamos aprender a que tenemos que aprender a escuchar, y a no dejar que la emoción nos haga escuchar lo que creemos,
Y esto es algo que es lo que muchas veces rompe la unidad y algo que se está buscando forjar mucho más a nivel de todo lo que es SEDECOL a nivel nacional. Y es un reto para nosotros podernos escuchar desde las diferentes regiones, ¿no? De pronto uno oye al costeño y lo siente que están hablando un poco gritado y no es que están bravos, o sea, es una cultura que habla más fuerte. ¿Cierto? De pronto de allá dirán, oiga, ese cachaco es como muy callado, además no se le oye. Pero del otro lado estás tocando tú algunas cosas también, Pastor Edwin, que me parecen tremendas porque fíjate que a veces el camino del liderazgo, y esto puede ayudar a muchos jóvenes que están en su proceso, que tal vez no se creen que son líderes porque describiste varias cosas. Describiste varios patrones que tú mismo decías no te tenías aún confianza. Y ahí es donde creo que fue importante el trabajo, como dice la pastora Lida, que estuvo allí. Pudo ver el potencial y líderes tenemos que aprender a ver el potencial, pero también hay una curva del proceso que todos tenemos que vivir, en donde algo se rompe, en el caso tuyo, y gracias que abres el corazón a compartir un momento tan difícil de la pérdida de un hijo. Tremendo eso que compartes, cómo el Señor te habla en el secreto y te dice, si te quedas ahí, pues acabaste todo. Yo solo, mientras decías eso, yo decía, wow, a la vez tu hijo está viendo estas cosas porque cuando hablamos de esa nube de testigos de la que habla la palabra, siempre escucho que realmente ellos no pueden ver el área negativa, pero los avances que tenemos ellos desde ese lado lo están viendo. De lo contrario, no sería cielo, ¿cierto? Pero, pero muy seguramente esos avances que vienes logrando, él es de los que está victoriando allí. Así que solo una palabra a animarte porque desde aquí tal vez no lo está viendo, no lo está compartiendo, pero qué tremendo porque empezaste a hacer ajustes. Lo que dijiste fue, en el liderazgo, si bien había un llamado, si bien había no solamente el aspecto pastoral, sino vamos a hablar aquí de ese liderazgo transformacional desde propósito. Siempre suelo utilizar esto porque creo que ha sido en el tiempo algo que ha marcado a mucha gente y a mí mismo me marcó la frase, qué maldad debe morir porque tú existes. Y cuando tú empezaste a hablar de cómo desde joven, como que siempre querías esa carga por la justicia, has ido encontrando el norte. Hoy en día estás hablando de un tema ya de asuntos religiosos o de libertad religiosa. Y yo creo que mucho pastorado, porque no nos hablas un poquito aquí? Porque mucho del pastorado nacional a veces ni le paramos bolas a lo que es la libertad religiosa. A veces nosotros mismos no entendemos qué fue la reforma protestante y lo que realmente debemos proteger más en lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, tratemos de conectar eso a manejar ese pastorado con esa carga hoy en esa libertad religiosa y lo que están logrando ustedes a nivel del Caribe, lo que se ha logrado a nivel de la iglesia en el Caribe, que hoy puede ser un abrebocas para otras regiones del país. Cuéntanos un poquito ese proceso. Pastor Camilo, mire, esta semana estuve en el Consejo de Política Social y en el Consejo de Política Social estaban todos los secretarios de la gobernación y estaban algunos de los representantes de la sociedad civil. Y ellos hablaban acerca de el alto índice de intentos de suicidio en los colegios. Entonces, bueno, yo pido la palabra en nombre del sector religioso y le decía a la secretaria de Educación, miren, la ley estatutaria 133 del 94 habla acerca de las capellanías. Y esos intentos de suicidio no son solamente un tema psicológico o un tema biológico, también hay un tema espiritual. Y la ley nos permite a nosotros estar de capellanes en los colegios. Y comencé a reclamar el derecho, ¿no? Entendí que nosotros lo decimos el domingo, pero ¿qué pasó de lunes a viernes? Entonces, ¿para qué lo decimos? Decimos el domingo si en la semana no lo vamos a aplicar. Entonces, esa es la incomodidad que yo tenía. O sea, ¿para qué reprendemos al espíritu de suicidio si no vamos a ir a los colegios para echarlo fuera de los colegios? Sí. ¿Por qué no estamos yendo a las empresas a hacer una propuesta sobre eso? No, y fíjate que tocas algo que personalmente lo vivo, porque acabaste de decir, esa ley estatutaria, por ejemplo, yo la desconozco,
Muy seguramente la mayoría de pastores no la conocemos, porque nosotros estamos, por ejemplo, aquí en Bogotá empezando a trabajar en SUA con los colegios, pero una de las cosas que uno de pastor tiene es que como que de una vez le mencionan, eso es proselitismo religioso, ustedes lo que quieren es hacer aquí solamente el compartir la parte suya, entonces a veces uno no sabe cómo mirarlo, y fíjate, tú estás diciendo algo, no, 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 hay un derecho como la parte de capellanes, de poder entrar, de poder mirar. Y esto es algo que estás tratando de decirnos es, aquí es donde la iglesia necesitamos desde ese entendimiento del liderazgo transformacional es cómo llevamos esa transformación fuera de las cuatro paredes, ¿cierto? Activando y movilizando a la iglesia en algo que estás diciendo. No nos sirve solo quedarnos orando para la liberación del espíritu de suicidio, sino qué vamos a hacer ahora en la práctica. Entonces, háblanos un poquito de ello, que puede ser enriquecedor también como parte de esto que estás haciendo y que tú mismo te toca. ¿Qué es lo que te arde que dices, oye, la iglesia, cómo no estamos en esto y cómo allá no nos dejan esto? ¿Cómo es la cosa para nosotros entender? Yo creo que no hemos entendido exactamente lo que es el reino de Dios y su justicia. Ok. Creo que partimos en no conocer claramente el concepto, cómo se aplica. Cuando, cuando yo hablo del reino de Dios, hablo de un rey y una ley. Y hablo de un espacio. Y ese espacio que estaba en el cielo, vino ese espacio a la tierra, porque el Señor dijo, el reino de Dios se ha acercado a la tierra. Ujú, Y habla del reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la acción del reino? Justicia. Esa es la acción del reino. Ahora, si yo quiero accionar en el reino de Dios, ¿qué debo? Promover la justicia de Dios en todos los ámbitos de la sociedad civil. Y la política y Satanás sabe que a través de la política puede enredar el mundo. ujú, Puede enredar el mundo porque el mundo, él sabe que la Biblia es pura ley. Él sabe que Dios trabaja a través de leyes porque Dios es reino. Dios es el reino. ujú. Entonces, cuando yo entendí eso, mi pregunta es, ¿cómo yo llevo el reino de Dios a todo lugar? ¿Cómo lo llevo? Tenemos que inventarnos leyes. Tenemos que llevar la ley de Dios. Esta semana tuve una oportunidad en la Universidad Rafael Núñez, que me invitaron a dictar la Cátedra de la Paz en el marco de libertad religiosa. O sea, eso antes no se daba. Mm. Y confronté a los estudiantes y le puse el ejemplo de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y yo le decía, bueno, listo, esta es la ley. Esta es la ley que debían de apedrearla y esta es la ley que la salvaba. Hagamos un acto como si estuviéramos en un juicio. Aplíqueme los conceptos técnicos que pasó ahí. Y los chicos quedaron como que, wow, eso está en la Biblia. O sea, a la Biblia la queremos contar como historias. Ella no solo es historia, ella es un reino, o sea, ella muestra una marca cómo se debe resolver una problemática de vida en nosotros. Claro, Y lo, pero ahí es donde está el don tuyo, que has podido entender cómo se conectaba esa carga por justicia, entendiendo el reino de Dios desde esa justicia, y hoy entrando, porque hoy tú te sabes esos decretos, te sabes esos artículos, o sea, empezaste a encontrar una línea, es decir, rompiste aún como pastor la idea de la política es del diablo y no tenemos nada que ver y ahora, por el contrario, lo que estás es incursionando precisamente para traer esa justicia y me encanta algo más. Estás con jóvenes que no son creyentes, presentando la Biblia de manera que se vuelva atractiva para ellos porque les está ayudando a desarrollar un pensamiento crítico desde un caso que tú se los muestras en la Biblia. Eso me parece fascinante y esto puede ser muy enriquecedor para muchos pastores que de pronto aquí están abriendo entendimientos que tienen carga en esta área, porque a veces nos hemos quedado solo desde tratar de colocar un partido y votar por un partido. Esto va más allá, esto va más allá de activar diferentes personas. Entonces, dale, por favor. y nosotros los cristianos no votamos por personas, nosotros votamos por programas. Mm, Votamos por programas. Entonces, en el Consejo de Política Social, en el tema de educación, mira que la ley dice que los estudiantes no están obligados a recibir la clase de religión
que no esté acorde a lo que él cree, pero sí el gobierno está obligado a promoverlo y evaluarlo. Entonces yo le decía le decía a la secretaria de Educación, ajá, ¿cómo me evalúas un estudiante que no quiere dar tu clase? ¿Cómo me lo promueve si es un derecho? Y le cuento que tengo revolucionado la gobernación de Bolívar porque estoy exigiendo que me muestren dentro del PEI, el proyecto educativo, el proyecto institucional educativo, que me muestren cuáles son los programas de ciencias religiosas que hay, porque ella no es optativa, es obligatoria. Y si no es optativa, sino obligatoria, ¿por qué algunos profesores no están preparados en ciencias religiosas, pero la están dando? Porque yo le decía, nosotros nos duramos toda una mañana de un domingo enseñando acerca de Noé, pero tenemos un profesor ateo quitándoselo en la semana. Entonces, creo que la defensa y la promoción tenemos que hacerla. Ahora, Pero todo lo... perdóname, porque ahí estás hablando algo que es poderosísimo. O sea, lo que estás diciendo es, realmente, fíjate, para la iglesia ahí existe una puerta gigante a donde podríamos perfectamente empezar a activar personas en la parte educativa para llevar eso, contrario a la idea que tenemos que es que no podemos, que está cerrada. No, la puerta está abierta, solo que necesitamos encontrar eso. Y eso es parte de lo que se quiere trabajar desde las comisiones, ¿no, Pastora Lida? Precisamente para que se active la iglesia, empezar a mirar de otra manera allí. Así es, así es. No, esto es un tema realmente apasionante y yo creo que cuando nosotros realmente entendemos que tenemos que hacer programas de cambio, que tenemos que establecer una planeación, que tenemos que movilizarnos, tenemos ganado el 50%. O sea, cuando yo reconozco que no hemos accedido a eso como pueblo de Dios, lo importante es que sepamos motivar a la gente, porque a veces los líderes, cuando nos creemos que sabemos mucho, somos muy superiores, y yo es algo que hace poco lo que había de hacer es que el pueblo de Dios no sabe, no entiende. Entonces yo le dije a ese empresario que es cristiano, le dije, ¿sabes algo? Con nuestra boca a veces condenamos. Tenemos que también inclusive decir las cosas, las verdades con amor. Es más bien el lenguaje de motivar. Yo creo que este es un tiempo en que a través de todos estos espacios, de este liderazgo que estamos viendo que transforma vidas, corazones, mentes, es un nuevo tiempo. Definitivamente estamos viviendo un tiempo muy interesante en la iglesia, pero tenemos que decirles que lleguemos al corazón de las personas, porque el discurso del regaño, el discurso de usted no sabe, yo sé más, no es tan válido como el motivacional. Entonces la Así es. transformación de las personas también viene porque nosotros lo sepamos motivar. Yo creo que hoy vamos a salir muy motivados hoy para trabajar y como tú lo decías, Camilo, en Sedecol tenemos muchas comisiones, comisión de medio ambiente, de niños que no lo teníamos separado, de educación aparte. Y en estas comisiones vamos a comenzar a promover personas en la nación. Necesitamos no solamente de las capitales, sino de muchas partes del país en que nos unamos a un trabajo mancomunado. La iglesia es la respuesta que está esperando nuestra nación. Así es. Y ahí es donde por eso es tan necesaria esta comunidad de valientes que venimos Mm. buscando activar desde aquí y precisamente a veces como que siempre queremos traer es desde afuera, pero miren lo que estamos escuchando hoy aquí con el pastor Edwin. Aquí se activaría precisamente una comisión de educación, se activaría desde desde la parte de iglesia. Así que sigue, Pastor Edwin, porque esto es supremamente valioso lo que estás hablando y a veces uno como que te ve los títulos, pero no entiende realmente qué es lo que Dios te ha dado y que necesitamos. Muy seguramente generaremos espacios desde Sedecol para que esto se pueda comunicar, donde podamos hacer unos seminarios, unos talleres, porque esto es lo que se activaría para muchas regiones. Eso nomás que estás diciendo es una perla. Aquí en Bolívar está la secretaría, la gobernación, ¿cómo fue que dijiste? Están allá que no saben cómo me dan respuesta. ¿Por qué? Porque encontraste algo allí donde estás diciendo, oye, esto es un derecho y la iglesia puede tener acceso a esto. O sea que lo que hoy nos estás inclusive sacudiendo a todo el pastorado acá es, oiga, a veces nos hemos quedado solo con narrativas
de lo que viene allá, pero la misma Constitución nos está amparando y no sabemos cómo actuar allá. Eso es lo que nos estás diciendo. Entonces, adelante. ¿Estás Yo también muteado? creo, Ya. sí, yo también creo, Pastor Camilo, y esto lo digo con mucho respeto, y es que somos muy fácil a repetir lo que otro dice. Y Mm, hoy en cualquier cadena, la repetimos, la multiplicamos, y a veces hacemos parte de una conspiración o una mentira o de una pelea que no es nuestra. mm, Que el Señor nos ha entregado a nosotros una tarea muy clara, que es instaurar el reino. Y esa es la tarea. Cómo instauramos el reino en la cultura, cómo instauramos el reino en la educación. Y tenemos, por eso es que me preocupa cuando tocan el tema de la Constitución. Me mm, preocupa. Porque la Constitución para mí es una Biblia. La Constitución describe mucho la Biblia. claro. Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, nosotros en nuestras iglesias todos los años vemos unos grandes congresos de mujeres, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo con la mujer de a pie? ¿Qué estamos haciendo con la mujer de a pie? ¿Cuándo esos congresos van a ser mellas dentro de una ciudadanía? O sea, ¿cómo transformamos las mujeres de Colombia, de Bogotá, de una visión concreta sobre la mujer, sobre los niños, niñas, adolescentes? ¿Cómo hacemos que los jóvenes participen en las mesas de participación ciudadana? ¿Cómo se les escucha su voz? ¿Cómo preparamos a estos chicos y chicas que el sábado en la noche te brincan, te saltan, que te adoran a Dios, que escuchan la palabra el domingo, pero cómo pueden controvertir a un profesor el día lunes en la universidad? O sea, hay espacios que quedan vedados, pero no es que están vedados para nosotros, es que nosotros no nos hemos atrevido a entrar. El Señor dijo, toda potestad se me ha sido dada, toda, no hay temor. Por tanto, Excelente. y, y creo que tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos. Hablemos un poquito para poder entender esto último que estabas diciendo, porque yo creo que es muy valioso, y especialmente las nuevas generaciones, especialmente una generación Z, una generación alfa, que es la siguiente, son generaciones de causas y son generaciones que vienen con una gran carga de justicia. Es decir, de que afuera se puedan hacer cosas. Y ahí es donde creo que la iglesia, hay causas que nuestro Señor nos ha dejado, como estás diciendo, para muchas áreas de traer esa justicia, pero necesitamos saberla conectar. ¿Cómo, cómo haces la conexión? Háblanos un poquito, ¿qué hizo esa conexión para el liderazgo transformacional? ¿Cómo entendiste o qué creó en ese mandato cultural, o cómo empezaste de repente a decir, oye, pero yo tengo todo esto en la Biblia y no lo había conectado? ¿Dónde empieza ese cambio que te empieza a disparar y te abre otra puerta para poder ingresar? Cuando comencé a estudiar la vida de Jesús, un día yo me levanté diciendo, Señor, yo quiero hablar como tú. O sea, no conozco tu tono de voz, pero yo soy una persona ordinaria para decir las cosas. Yo quiero decir las cosas directas, pero quiero aprender a decir. Entonces me encontré cuando Jesús llega al patio de Anás y Jesús tenía que responder, pero a la vez no tenía que responder. Mm, Pregunta a Anás, ¿qué es lo que tú predicas? Y Jesús dice, lo que he dicho, lo he dicho en público, lo he dicho en las sinagogas y en los templos. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntaselo a quien yo se lo he dicho. Y eso, ¡puf! Muy encuentro un Jesús respondiendo lo que no tenía que responder y no lo respondió. mm, El problema está que no sabemos comunicar el lenguaje. No sabemos comunicar el reino. Y comencé yo a meterme en esa película de estudiar cómo Jesús hablaba, o sea, cómo Jesús hablaba. Y comencé a aprender a hablar en público a través de la Biblia. Pero también comencé a ver cómo Jesús transversabilizaba la ley del antiguo a la evidencia en el nuevo. Porque wow. eso fue lo que Jesús hizo. Eso es lo que vino a traer una tradición vivida, no una Mm, letra, una traducción vivida. Entonces eso, y cuando llego al tema del reino de Dios y su justicia, el reino simplemente es una ley y es un rey, mm, pero la justicia
es la acción del rey a través de su ley. Entonces, el Señor me habló de dos cosas. Dice que el reino es uno hacia arriba, que amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso lo hacemos el domingo, eso lo hacemos en la mañana, en la tarde. Es un tema íntimo. Pero cuando es un tema público, te dice tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, comienza el amor, Pastor Camilo, comienza el amor. Ahora, si comienza el amor, tengo que aplicar justicia. La acción del amor es la justicia. Esa es la acción del amor. O sea, nadie que dice que ama a otro le comete injusticia. Entonces, comencé a estudiar el respeto de los derechos humanos. Comencé a estudiar el perdón, la reconciliación, porque son elementos que van impregnados en la aplicación de la justicia. Y eso me permitió ir entendiendo, por ejemplo, yo era ordinario en la iglesia con la oveja. Esto lo digo yo y punto. Pero cuando yo comienzo a leer ama a tu prójimo como a ti mismo, ya yo no ordeno, ya yo propongo. Entonces, el Señor habló en mi corazón de la comunicación asertiva, la comunicación propositiva. Si yo voy a decir algo que no propone, ¿para qué lo digo? O sea, si lo que yo digo no propone, mejor no lo digo. Y lo que yo propongo debe causar en la persona una acción. Entonces, mi comunicación también tiene que ser proactiva. Así que para comunicar el reino, si no tiene estos tres elementos, la gente no va a comprender que lo estás haciendo de buena fe. Asertividad, propositividad y proactividad. Entonces, aprendí a respetar al otro. O sea, si tú no respetas al otro, Señor me reveló una matemática. Mi yo es menor que Dios. Mi yo es mayor que la naturaleza. Pero mi yo es igual a mi otro yo. Y ahí sale la base del respeto. O sea, la aplicabilidad del evangelio es rendirse a Dios y respetar a los hombres. Eso, apliquemos esto, y el tiempo nos está yendo volando en esta sesión, está muy buena, pero apliquemos esto porque tocaste dos cosas y pues todo el mundo dirá, pues es que yo estoy comunicando. No, tú has aprendido a comunicar en ambientes que son inclusive hostiles al cristianismo. Y háblanme porque pronto la audiencia no conoce cómo en momentos has logrado aún con la comunidad LGBT que ellos inclusive para ti, ellos, es decir, has ganado un punto donde están en esos derechos, entendiendo que tú no estás simplemente atacándolos. O sea, ¿cómo esto que acabaste de decir, esa asertiva, propositiva, o sea, ¿cómo la has podido aplicar con ellos? Cuéntanos un poco, porque creo que eso puede ser algo que ilustra un poco más, que no estás hablando cómo comunicas en la iglesia solamente, estás hablando cómo inclusive no llegas con un lenguaje cristianicense allá afuera, que no te entienden, sino cómo te metiste a la palabra a mirar inclusive desde el Antiguo Testamento qué era lo que quería decir para el Nuevo Testamento, pero cómo aplica ese reino de Dios hoy en día. Entonces, trata de conectarnos esos tres elementos aquí. Por ejemplo, a nosotros nos invitaron a un debate con un líder del LGTBI. Así que imagínense, de la Facultad de Derecho y de Psicología de la Tecnológica. O sea, ¿cómo se hace un debate entre un pastor y un líder del LGTBIQ+. Me hacen la pregunta, ¿tú qué opinas del LGTBIQ+? Yo dije, nada, yo no pertenezco a ellos. Entonces yo no puedo lanzar juicio ni conceptos sobre ellos. Quien debe contestarte es la persona a que él pertenece. Entonces, pero ¿tú qué piensas? No, yo no puedo pensar nada porque yo no pertenezco a ellos. ¿Ya? Yo no puedo emitir un concepto sobre ellos porque ellos tomaron la decisión de pertenecer a esa comunidad y ellos son los que deben saber cómo se mueve esa comunidad. Entonces, porque entendí que la pregunta era ponernos a pelear. Ahora, la persona era muy resistente a los pastores y le hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué opina de los pastores? Dice, no, yo no soy pastor. No, yo no soy pastor. Debes responderte al pastor. Entonces el debate se originó entonces ya en otros temas de derechos humanos. Ya, en derechos humanos. Entonces yo decía que yo no podía discutir un tema de derechos humanos LGTBIQ+ porque no existen. Existen son los derechos humanos de las personas que pertenecen a esa comunidad, que son dos cosas distintas. ¿Ya? Entonces uno tiene que ir aprendiendo a leer, porque Satanás
nos puede poner a pelear a los que tenemos que salvar. Wow. Mi tarea es salvar, mi tarea no es pelear con ellos. Mm. Entonces, una vez me llevaron al sínodo católico para que hablara de paz. Todos los sacerdotes del departamento de Bolívar. Y yo era uno de los ponentes ahí. Una de las primeras cosas que yo dije, bueno, como vamos a hablar de reconciliación, la Iglesia Católica tiene que repararnos. Lo dije jocosamente, pero lo dije. Y ellos se rieron y un padre me dijo, venga acá, o sea, cada vez que te veo más cura y yo me veo más pastor. O sea, eso implicaba que podíamos conversar. Ok. Eso implicaba que podíamos conversar. Y yo creo que de eso se trata. De eso se trata. Los discípulos creían que los samaritanos no se podían acercar a Jesús. Por eso los samaritanos no querían dejar pasar a Pedro, ni a Juan, ni a Felipe, ni al otro. Pero a Jesús sí. A Sí. Jesús sí. Cuando los discípulos querían quemarlos, Jesús dijo, tú no sabes de qué corazón yo soy. Entonces sí creo que debemos tener el corazón de Jesús para aplicar la justicia del reino de Dios. Sabes que tocas algo que en estos días yo mismo me he cuestionado porque los derechos humanos es algo que están tratando también de secuestrar en su narrativa, tratando de decir que esto surge de otro, es decir, ya encuentro unos videos que esto fue del rey, no sé qué, que vino, cuando en realidad los derechos humanos vienen de la Biblia y se forjan allí. Pero yo mismo tengo que confesar, yo mismo como pastor no tengo toda la claridad de ese tema. Tal vez porque, obvio, como tú dices, cada uno tenemos una línea en la cual presionamos, pero creo que es algo que debemos saber porque es lo que nos permite en toda la batalla que estamos, digámoslo así, enfrentando, saber cómo entramos a esos escenarios. Como estás diciendo, no necesariamente porque tengo que ponerme de contrincante, sino cuando entiendo qué es la base de esos derechos que vienen realmente, es decir, una constitución de reino para atraer a una sociedad, pero no para un grupo, sino para el ser humano. Y ahí es donde creo que empieza algo, algo totalmente diferente que la iglesia. Creo que estos son los espacios que por eso estamos creando este Sedecol Enseña, porque muy seguramente esto levanta y despierta como cuestionamientos a muchos de poder decir, oye, yo no había mirado esto que está haciendo el pastor Edwin, oye, increíble, ¿y cómo se ha metido acá? Muy seguramente van a estar contactándote porque eso es lo que queremos también, ¿no? Que se multiplique esto, que por comisiones y por esferas esto se empiece a dar, porque hay líneas aquí que no todos podemos ni estamos llamados a hacer todo, pero sí cuando empezamos a encontrar nuestro nicho, sí cuando empezamos a encontrar nuestro grupo objetivo. Esas son varias palabras que vamos a estar desarrollando en el tiempo, ¿no? Porque como líderes transformacionales empezamos a entender que yo siempre lo explico de esta manera, la luz puede ser usada de muchas formas. Tenemos el foco, hablo costeño aquí, el foco o la bombilla. Si lo miramos, irradia, pero una luz de láser concentra. El líder transformacional es uno que al reconocer ese llamado puede volverse un láser. Es decir, está concentrando su enfoque o llamado propósito para ser quirúrgico, con láser se pueden hacer cirugías, es volvernos quirúrgicos en aquello donde estamos llamados. Entonces, en este caso, creo que mucho de lo que leías de Martin Luther King hoy empieza para ti a hacer sentido porque empezaste a entender, cómo era que Martin Luther King pensaba, porque pensaba concentrado en su enfoque para poder traer solución a situaciones. Si esto lo podemos activar a nivel nacional, empezamos a entender el cuerpo, cada uno como un láser enfocado a aquello a donde Dios nos ha llamado, donde como cuerpo nos necesitamos, pero en donde empezamos a hacer bien bajo propósito a una sociedad. Entonces, creo que es fascinante. Nos quedan solo ya para ir cerrando, Pastor Edwin, ¿qué quisieras dejarnos dentro de lo que ha sido esta jornada tuya? Si tú pudieras ayudar a nuevas generaciones que venimos teniendo, nos hemos sorprendido, muchos jóvenes vienen conectando. Así que no solamente están las generaciones ya eh, contemporáneas, sino también generaciones jóvenes. ¿Qué les podrías dejar a ellos en este contexto de liderazgo transformacional, de llamado? ¿Qué pudieras dejarles hoy?
si pudiera algo decir, oiga, esto quisiera que ustedes hoy se llevaran. Cami, yo he empezado una tarea y es que los jóvenes debieran ocupar los espacios de participación ciudadana donde por ley, la ley estatutaria 1075 del 2015, permite que a la sociedad civil se le escuche su voz ante los espacios del gobierno. A mí sí me gustaría que los jóvenes estuvieran participando en espacios de juventudes. Me gustaría que las mujeres estuvieran construyendo políticas de la mujer en esta nación. Quizás todos queremos ser alcalde, todos queremos ser presidente. Esos son parte de participación ciudadana. Pero hay espacios donde nosotros tenemos que estar, donde se toman decisiones. Y la tarea que tengo hoy, la apuesta que tengo hoy, y quiero que los jóvenes me escuchen, es que Dios no nos ha dado una carrera simplemente para ganar dinero o para que nosotros seamos importantes. La carrera que Dios nos da es con el propósito de que su reino sea instaurado. Ahora, Él le sumó algo bacano, y lo bacano que le suma es que puede ganar plata a través de ella y a través de ella ser importante, pero eso no es lo importante. Esa es la arandela. Lo importante aquí es cómo instauro el reino desde mi saber profesional. ¿Cómo lo instauro? De mi saber profesional. Entonces, el tema de educación me preocupa mucho, porque aún Satanás sabe que la política y la educación son unas herramientas para dañar al ser humano. Y tenemos unas herramientas educativas hoy por ley que podemos conquistar. Yo estoy dictando una conferencia que se llama El derecho de educación, con eso el derecho a libertad religiosa, para que entendamos y comprendamos cómo podemos nosotros tomar ese monte de educación a través de las normas, pero también a través de lo que nosotros creemos. Entonces, sí invito al pastorado en general de Colombia a que motive, a que promueva todos los profesionales que tienen para ocupar los espacios y instaurar el reino. El reino no se instaura solamente de una casa de paz o de una casa de oración. El reino también se instaura en el gobierno, se instaura en la justicia, se instaura en la cultura. ¿Cómo podemos hacer esta transversalidad? Hoy estoy yo, y seguro como yo, habrán unos 100 en Colombia. Pero imagínate que nosotros logremos hacer una gran discusión nacional de cómo todas esas cosas que Dios nos ha dado de tipo individual, cómo las juntamos y cómo vemos un país diferente sin ser el presidente, sin ser alcalde, sino aportando positivamente desde nuestras acciones de operación donde estamos. Así que invito a todo el pastorado, a todo el liderazgo, que podamos pensar y soñar con una Colombia distinta, pero desde nuestras acciones del día a día, instaurando el reino de los cielos a través de nuestro saber profesional. Yo creo que Bueno, ese es yo creo que este es un buen momento, Pastor Camilo, de invitar a nuestra próxima cumbre en Bogotá, 28, 29 y 30, donde justamente vamos a hacer planeación estratégica nacional de las opiniones del pueblo de Dios en Colombia, desde el norte del Caribe hasta el sur de Colombia, del oriente al occidente, que han estado dándonos los aportes para saber qué pensamos nosotros como cristianos. Y número 2, vamos a tener una reunión de 5 horas en donde vamos a hacer acuerdos, los que trabajamos en política, los que trabajan en política pública, los que trabajan como empresarios, los que trabajan en evangelismo, porque tenemos que ponernos de acuerdo finalmente. Esto es una consulta nacional al pueblo de Dios. Y entonces quiero dejar aquí 28, 29 y 30 de octubre. Yo creo que van a ser unos días muy importantes. Pastor Edwin, también te invitamos en Bogotá. El valor de la cumbre es 100.000 pesos para afiliados, 120 para fraternos. No son unos costos elevados, quisimos ser muy aterrizados y vamos a tener al presidente de AEL, vamos a tener Pastor Eduardo Cañas, vamos a tener gente de liderazgo, va a estar Pastor Camilo con nosotros. Vamos a tener, no recuerdo el nombre de él, pero es alguien de liderazgo mundial muy reconocido que va a estar con nosotros cerrando la jornada de unirnos como ministerio, de trabajar juntos. Aún los de oración también tenemos aún el propósito porque hay 100.000 grupos de oración,
pero no nos hemos juntado, no estamos coincidiendo. Entonces, Sedecol justamente está trabajando en eso, entonces quiero hacerles una invitación nacional 28, 29 y 30 de octubre en Bogotá. Buenísimo. Buenísimo, yo creo que eso es, y Pastor Edwin, esto que estás proponiendo, creo que está Dios también poniendo esa carga para que puedas empezar a empujarlo también un poquito más. Yo creo que se deben dar otros escenarios en donde tú mismo, todo esto que ha sido ya un recorrido pueda ser comunicado, porque hay mucho que aprender de lo que ya se está viviendo allá a nivel de Bolívar, a nivel del Caribe que has podido hacer. Sé que en San Andrés también vienes apoyando allí varias tareas. Y yo creo que esto es de lo que se trata este espacio. Como decía la pastora Lida, vamos a estar teniendo personas de los diferentes sectores del país porque creo que hay una riqueza enorme a nivel de Colombia de lo que Dios viene haciendo al levantar líderes que llamamos transformacionales con una visión de reino y de que empecemos realmente a cambiar nuestro entorno, ¿no? A poder empezar a movernos. Y algo hermoso que yo quiero tomar es que empezamos el programa allí. Esto que la pastora Lida decía, también tenemos que convertirnos todos en multiplicadores, en poder empezar a echar el ojo a todas esas nuevas generaciones. Algunos de ellos están buscando cómo poder digámoslo así, de alguna manera ser apadrinados, ser mentoreados, ¿no? Y necesitamos muchas veces es poder dar esa mano o poder estar allí, como decías tú, momentos que a veces no fueron fáciles. Hoy lo bonito es ver, fíjate, el resultado de lo que está pasando. Tal vez se cumple la palabra, ¿cierto? El sembrador va llevando sus gavillas con lágrimas, pero regresa a recoger con gozo. Entonces, parte del liderazgo también a veces son lágrimas. A veces no queremos sino mirar solo el gozo, pero hay lágrimas en lo que tiene que ver con abrir brecha, hay lágrimas en lo que tiene que ver con esa sembrar. Y aquí yo creo que estamos es para también soñar, empezar a tener en estos espacios muchos jóvenes, muchas nuevas generaciones que empiecen a participar. Por ahora yo sé que muchos de ustedes nos escuchan más en Alterno, en Facebook, en Instagram, pero también queremos irles invitando a que puedan empezar a participar, porque también hay muchos pastores jóvenes que están allí. Creo que estamos construyendo este espacio también para todos ustedes. Bueno, Pastora Lida, vamos a Bueno, ir estos cerrando. programas tan interesantes quisiéramos que siguieran y nos ven mucho después cada pastor y nos hacen comentarios, jóvenes, líderes, lo bien diferido y creo que está impactando, realmente está impactando y tenemos algo que nos tiene maravillados, que nuestra audiencia, la mayoría es gente muy joven. Así de que bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, papito Dios, gracias porque iniciamos entregándote este tiempo y ahora al finalizarlo con retos, con motivaciones, con poder escuchar líderes, Señor, que trabajan para nosotros incansablemente a favor de tu pueblo. Damos gracias por la vida del pastor Edwin Otero, por hombres y mujeres que en nuestra nación quizá de pronto no conocemos, pero que queremos, Señor, que tú nos guíes para traerlos a estos espacios, que nos cuenten de pronto no todos de política pública, sino de actividades de trabajo, como cuando estuve en Montería y vi esas mujeres que son restauradas de la violencia, del conflicto armado, ver cómo se han levantado, ver tantas cosas maravillosas que hay que sí se están haciendo en la nación, pero a veces todos no estamos enterados. Te damos la gloria y la honra a ti por este momento tan especial que estamos viviendo, tiempos de transformación de nuestra nación a través del liderazgo que tú nos dejaste, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Pastor Edwin, muchísimas gracias. De verdad que un honor. Gracias.